Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció ese salmo que acaba de leer nuestro pastor? Es impresionante, ¿cierto? Y hoy, hermanos, vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de un Dios personal. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en oración. Bendito Dios, gracias por mis hermanos que vienen a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que me has dado para preparar unas palabras para ellos de tu Santa Biblia, Señor. Te pido, Señor, que tú abras el corazón de ellos, su entendimiento, Señor, que tú les hables, Señor, y que a mí me guíes, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para agradarte, Santo Dios. Gracias, Padre. Amén. El mundo, las personas del mundo a través de la historia han desarrollado diferentes conceptos de Dios. Y entre los muchos conceptos que las personas han desarrollado está a veces las personas pensaban en un Dios airado, pensaban en un Dios que siempre estaba dispuesto a castigarlos. Otras culturas pensaban que había un Dios lejano. Otras culturas decían, no, Dios está en todas partes, en el árbol es Dios, el mar es Dios. Y para ellos todo era Dios. Y esos pensamientos aún están en nuestra época. Y en nuestra época está muy arraigado el pensamiento de que Dios es un Dios, por lo menos es lejano. Por lo menos no se preocupa de la humanidad. Pensamos que no le interesa, y así hay muchas personas que piensan eso, y a veces nosotros también tendemos a pensar eso cuando estamos en dificultades. La Biblia nos revela a Dios como un ser personal. Y quiero que pensemos un momentico en esta palabra de personal, ¿no? Y pensemos en una relación personal. Cuando hablamos de relacionarnos con una persona, decimos que cuando hay relación, las dos personas hablan, conversan, hacen intercambios. Por eso es una relación transaccional, porque cuando estamos en amistad con una persona, la persona me ayuda, me presta, le presto algo, cambiamos ideas. Eso es una relación. Dios es un ser personal. Y comenzando desde el libro de Génesis, no lo vamos a estudiar, pero sí voy a comentar algo sobre él rápidamente. Muestra un Dios que actúa de una manera que nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque resulta que en Génesis, en el capítulo 1, vemos a Dios creando, lo vemos ordenando la tierra para nosotros, lo vemos moviéndose sobre las aguas y lo vemos hablando. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuántas veces en la Biblia aparece la palabra en Génesis 1 y dijo Dios? Bueno, yo las he contado. Más o menos son 9 veces. Si las cuentan, pueda que sean 10, pero son 9 veces en que Dios dice, y dijo Dios, ¿no? Haya una expansión. Y dijo Dios, júntense las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, haya. Y vemos a un Dios que examina lo que él hace y dice, y vio Dios, era muy bueno. Y vio Dios. Y esta palabra vio Dios está aproximadamente unas 5 veces. Y vemos a Dios diciendo algo, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de imagen y semejanza, quiere decir sencillamente que Dios iba a poder comunicar con el hombre. Y que si Dios le hablaba al hombre, él iba a entender.
Nosotros, los que tenemos mascotas, sabemos que las mascotas son muy hermosas, ya sea un gatico, un periquito, un perro, pero hay limitantes, ¿cierto? Cuando nos queremos comunicar con ellos. Nos muestran su afecto, pero llega un momento en que no podemos intercambiar ideas, está limitado. Pero cuando Dios creó al hombre, inmediatamente lo creó, Dios ya le dijo: fructificad y multiplicaos, y Adán y Eva entendieron perfectamente. Dios les dijo: he aquí os dado toda planta que da semilla para que se alimenten. Ellos entendieron. Luego Dios le dice a Adán y Eva: miren, de todo árbol de el huerto del Edén pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden. Y de nuevo, Adán y Eva entienden perfectamente, como el capítulo Génesis de 3, el capítulo 3 de Génesis nos lo muestra, que cuando Eva fue tentada, ella le dijo a Satanás lo que Dios le había dicho, o sea que había una comunicación muy fluida. Entra el pecado, Adán y Eva desobedecen, y ocurre algo, mis hermanos, y es que se rompe esa armonía que tenía Adán y Eva con Dios. Y ellos se dan cuenta, entran en un mundo ya no tan luminoso como cuando estaban con Dios, hablando con Él. Entran en la miseria del pecado, y ellos simplemente se esconden, se sienten avergonzados delante de Dios. La Biblia dice que ellos se escondieron entre los árboles. ¿Ustedes han jugado a las escondidas? Es interesante, ¿no? Que cuando hay árboles ahí donde esconderse es complicado de encontrar cuando jugábamos a las escondidas. Y en el jardín del Edén había muchos árboles. Y es muy patético ver a Adán y a Eva escondidos detrás de algunos árboles, en algún sitio donde había muchos árboles, porque no querían ver a Dios. La relación con Él se había perdido. Pero de nuevo es Dios quien toma la iniciativa. Es Él quien los llama, tiene que llamarlos a gritos, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y ellos llegan a donde Dios, y Dios los confronta, y a la fuerza casi los hace hablar, y los interroga. Y de nuevo, en Génesis 3, Dios es quien más habla cuando les pregunta, y cuando Él empieza a decirles a Adán las consecuencias del pecado, Adán y Eva. Cuando Él le dice a la serpiente su castigo, y dice que va a ser quebrantada su cabeza por el Salvador. Como ven, empezando la Biblia, nos muestra un Dios que es personal, un Dios que podemos entender, un Dios que habla, un Dios que se comunica. Ahora bien, hablando de la naturaleza de Dios, la Biblia nos revela que Dios es una Trinidad. Y explicado sencillamente, este misterio, simplemente Dios son tres personas que están en perfecta armonía y son un solo Dios. Y eso es lo que nos revela la palabra. La Santísima Trinidad se compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos están en una relación de amor, en completa unidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, hay un amor mutuo. Antes de existir el hombre, Dios siempre ha estado en relación. Dios nunca ha estado solo, nunca ha estado sin amor, pues la esencia misma de Él es el amor, y es un amor relacional. Cuando Él crea al hombre, es ese deseo que Él tiene de compartir ese amor.
Ese amor desbordado que Él tiene, Él quiere compartirlo con nosotros. ¿Qué más podemos decir de nuestro Dios? Pues es un Dios que sale al encuentro del ser humano. Ya lo vimos en nuestro rápido viaje por Génesis. En el Antiguo Testamento, hermanos, y en el Nuevo vemos a Dios entrando de manera intencionada, de manera proactiva en relación con el hombre. Es interesante, mis hermanos, que cuando Dios quiere liberar a los israelitas que estaban presos en Egipto y envía a Moisés a hablarles, Dios se presenta delante de ellos como: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Y es una forma muy interesante porque no sé si ustedes cuando han ido a un pueblo y quieren ir a donde alguien, usted le dice: mire, yo soy el hermano de fulano, ¿no? Yo soy el hijo de tal, yo soy primo suyo. Eso es lo que a veces uno usa, esos términos, cuando uno no conoce a alguien. Uno trata de relacionarlo con los familiares y decirle: mire, yo lo conozco a él. Y Dios se muestra al pueblo de Israel diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos conocían muy bien. Dios se presenta a ellos diciendo: yo estuve con ellos, yo soy el Dios del cual ellos le hablaron. Y en el Antiguo Testamento el Señor muestra siempre un deseo grande de que, hablando de Israel, de que ellos fueran su pueblo, que Él fuera su Dios. Él les dice: miren, ámenme con todas sus fuerzas, con todos sus deseos. Y Dios expresa un deseo, dice: ¿quién diera, no? ¿Quién diera que ellos me obedecieran? ¿Quién diera que ellos tuvieran ese corazón de obedecerme para yo bendecirlos, para prosperarlos? Hay un anhelo de Dios, hay un deseo del hombre, hay un deseo de Dios de que el hombre le obedezca, no a la fuerza, sino que, dice Dios: ¿quién diera que el ser humano tuviera ese corazón, que estuviera conmigo, que estuviéramos de acuerdo para yo poder bendecirlos? Estábamos ayer en una reunión con los jóvenes y estábamos estudiando un material que precisamente habla de un Dios personal. Y había una pregunta en el estudio y era: ¿se preocupa Dios por mí? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿Se preocupa Dios por mí? A veces nos hacemos esa pregunta, mis hermanos. A veces decimos: ¿de verdad Dios se preocupa o no le intereso? Y tenemos varias respuestas. A veces pensamos que no, ¿no? A veces pensamos que soy demasiado pecador, Él no se preocupa por mí, o soy demasiado pequeño, Él no se preocupa por mí. Y el rey David, en los Salmos, también se preguntó eso, ¿no? En Salmos 8:3, él era pastor, y en esas noches despejadas en que no hay nubes y las estrellas brillan, vio la inmensidad de los cielos David. Y él dijo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre, no? Para que de él tengas memoria. Y de pronto David se sentía muy pequeño mirando todo ese cielo estrellado, que en estos días en Bogotá ha estado despejado y hay algunas estrellas que brillan tanto que aún con la luz brillan, ¿no? Se las podemos ver. No las podemos ver todas, pero David sí podía ver el cielo totalmente iluminado por las estrellas. Y él se sintió pequeño. ¿Qué es el hombre?, dijo él, para que tengas de él memoria. O como el salmo que nos leía el pastor, ¿no? ¿Qué es el hombre para que Dios esté pendiente de nosotros de esa manera?
de que Él esté pendiente de nuestros pensamientos, o dónde andamos, o que a donde queramos ir, Él está viéndonos. ¿Cuál es el interés que Dios tiene para cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, allá ocultos, para mirar nuestro embrión? ¿Cuál es el interés de Dios para examinar nuestros pensamientos? ¿Se preocupa Dios por nosotros? En Salmo 144:3, el mismo David volvió a hacer la misma pregunta, pero por otra razón. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes, dice David, ¿no? Porque el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Quizá esos días estaba de cumpleaños David, un año más, y él se dio cuenta que el hombre es totalmente pasajero. ¿Qué es el hombre para que Dios nos piense de esa manera? ¿Ustedes les ha ocurrido, mujeres, cuando se enamoran de un hombre? Y lo mismo, varones, que cuando nos enamoramos de una mujer, ¿qué pasa? Pues pensamos todos los días en esa persona, ¿cierto? Se vuelve todos los días, nos despertamos, pasa un segundo y ya estamos pensando en la persona que estamos enamorados. Así es. Y de esta misma manera, Dios se muestra con el hombre, pensando cada día en el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para Dios? Vamos a mirar, mis hermanos, ¿qué somos nosotros para Dios? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de la Trinidad. Quiero que vamos a mirar, hermanos, desde el punto de vista del Padre. Pues desde el punto de vista de Dios Padre, estamos en el centro, totalmente en el centro de sus planes. Y Efesios capítulo 1 nos dice, en el versículo 3 y el 5 nos dice algo que es sorprendente. Yo quiero que ustedes lo lean despacio, mis hermanos. Dice el versículo 4, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un destino grande para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que ustedes piensen en esto, hermanos, en esta palabra, delante de Él. Quiere decir que lo que ha pensado Dios, lo que Él anhela, es que estemos delante de Él, con Él, como un padre está con sus hijos. Y hay otra escritura, hermanos, en Hebreos 10, que en la presentación la tengo un poquito, digamos, organizada para entenderla. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 10, aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, tiene un anhelo, tiene un deseo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Podemos, hermanos, entender esto? ¿Podemos quizá alcanzar a entenderlo completamente? Bueno, es complicado. Nos exige meditación, nos exige oración poder entender esto. Y el mismo Señor Jesucristo, hablando del Padre, cuando hablaba con Nicodemo, en Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo. Ustedes la conocen la escritura, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. O sea, el Padre tiene muchísimo amor. El Padre tiene muchísimo amor por la humanidad, que fue capaz de decirle al Señor Jesucristo, sacrifícate por ellos, como lo vamos a ver
en un momento. Y ustedes saben que desde Adán, el pecado entró al mundo. Y el pecado, mis hermanos, nos aparta de Dios. Y Dios es como un padre que ama un hijo, pero ese hijo ha infringido una ley. Y la ley dice no, bueno, yo reclamo su vida. Yo, dice la ley, digo que él no puede estar en el reino de Dios. Tiene que estar alejado de Dios. Tiene que morir. Y aunque Dios ama tanto a su hijo, a sus hijos, no puede llevarlos a su reino, porque no lo puede llevar en imperfección. Recuerden que el Señor dice, delante de mí, pero santos y sin mancha, perfectos. Y aquí vamos a ver, hermanos, el amor desde el punto de vista del Señor Jesucristo. En la Trinidad, hermanos, hay completo acuerdo. Y el Señor Jesucristo voluntariamente decidió venir a salvarnos. Y la escritura clave aquí es Filipenses 2:5. Pablo nos dice, miren, sean como el Señor Jesucristo. Lo pone como ejemplo. Porque dice, Él era Dios. Pero Él no se aferró a ser Dios para decir, bueno, yo estoy acá, yo estoy bien, los hombres pecaron, pues de mala, ¿cierto? Ellos, problema de ellos, yo acá estoy bien, yo no me voy a incomodar. Resulta que el Señor Jesucristo, dice Pablo, que se despojó a sí mismo de su divinidad y tomó forma de siervo, semejante a nosotros. Jesucristo descendió, se convirtió carne, se convirtió en sangre, se encarnó y en esa condición sobrellevó la muerte de cruz para darnos la salvación. Con su muerte pagó la pena de nuestros pecados. Y dice la Escritura que, versículo 9, que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y cuando Dios le exaltó hasta lo sumo, mis hermanos, también nos exaltó a nosotros, porque resulta que el Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Y está ahora con Dios. Y es el primer hombre que está con Dios. Y otras escrituras dicen que cuando Él resucitó, todos nosotros hemos resucitado. Hay un escritor que se llama Max Lucado, que lo expresa de una manera muy hermosa, ¿no? Él escribe libros acerca de la cruz muy inspiradores y él dice, hablando de Jesucristo, cuando estaba en su gloria, decía, Él sabía que el precio a pagar por esos pecados, por nuestros pecados, era la muerte. Él sabía que la fuente de esos pecados eras tú. Y ya que no podía concebir la idea de una eternidad sin ti, Él escogió los clavos. Y Pablo dice que Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Y es un sacerdote que nos conviene, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ustedes saben del Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Qué dice la primera parte del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Él es nuestro Padre. Podemos dirigirnos a Él con confianza como nuestro Padre. Él dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y yo pensaba, preparando este sermón, que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Llevar muchos hijos a la gloria, tenernos delante de Él. Y yo le digo, sí Señor, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios, hermanos, me incluye. La voluntad de Dios, mis hermanos, me está incluyendo a mí. La voluntad de Dios es, todo lo que está ocurriendo es
para llevar muchos hijos a la gloria. Muy bien, nos falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el Dios Espíritu Santo, hermanos, es esa parte de la Trinidad que nos está acompañando ahora. Y en la Escritura se muestra que tiene un gran papel en el crecimiento del cristiano. Trabaja en nuestra santificación. Es quien forma la imagen del Señor Jesucristo en nosotros, porque si vamos a estar con el Padre, tenemos que parecernos muchísimo, muchísimo, casi como gemelos, hermanos, al Señor Jesucristo. Dios Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es el que nos regenera, el que produce cambio en nosotros, es quien glorifica y revela al Señor Jesucristo, es quien nos hace someternos a Cristo, es quien nos ayuda a orar. ¿Y de qué manera? Pablo dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, Él discierne las intenciones de nuestro corazón y dice que con gemidos, o sea, con emoción, clama a Dios por nosotros. Y dice, escucha esa oración, escúchalo, guía nuestras oraciones. ¿Qué me falta aquí, mis hermanos? A ver, ustedes están ahí. ¿Qué falta? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿No? Guía a la iglesia, produce dones, da frutos. Como vemos, mis hermanos, muy brevemente les he mostrado esa obra de Dios, del Dios Trino, de la Santísima Trinidad. Ahora bien, hermanos, yo decía al principio de la charla que una relación, mis hermanos, es entre dos seres, entre Dios y cada uno de nosotros. Es bidireccional, es transaccional, porque hay intercambio. Dios nos da su salvación, nos muestra su voluntad y nosotros tenemos también que darle a Él algo, ¿cierto? Nuestra devoción, nuestro agradecimiento, nuestra disposición a dejarnos transformar por Él. Y hay una escritura en Apocalipsis 3, versículo 20, en que el Señor pone un ejemplo y Él se muestra como golpeando una puerta y diciendo, miren, yo estoy golpeando la puerta y si alguno me abre, dice Él, voy a cenar con Él, ¿no? Y qué bonito este ejemplo, porque Dios dice, si tú me abres la puerta, nos vamos a sentar y vamos a conversar, vamos a charlar. Porque cuando uno hay una cena, invita a alguien, ¿qué es lo que uno hace, mis hermanos? Conversar, entrar en amistad, conversar de muchas cosas, disfrutar. Y el Señor Jesucristo dice, voy a cenar contigo. Y es muy curioso que le dice esto a la iglesia de la Odisea, una iglesia que era muy pecadora, que era muy orgullosa, pero Dios le dice, no, tú estás mal, estás ciego, no ves bien, estás desnudo, ¿no? Yo tengo la medicina, déjame entrar para conversar contigo, para sanar tus males. Muy bien. Recordemos, mis hermanos, cuando hablábamos de Génesis. Quiero que me contesten esta pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva después de que pecaron, cuando el Señor vino de nuevo al jardín del Edén? Se escondieron, ¿cierto? Se escondieron. Eva se escondió detrás de un árbol, Adán se escondió del otro, ahí tapados con unas ramas, totalmente asustados, totalmente avergonzados. Bueno, con nosotros los cristianos, Dios ya ha hecho una obra. Y
Y si alguno no aceptaba al Señor, yo le digo, acepte al Señor. Eso es lo mejor que puede hacer en su vida. Recíbalo como Salvador. Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Él nos ha dado una nueva naturaleza. Tanto que el Señor Jesucristo dice, no se avergüenza, dice Hebreos, de llamarnos hermanos. Pero hay la antigua naturaleza, mis hermanos, todavía está ahí. Esa antigua naturaleza que nos lleva a pecar, que nos lleva a tener malos pensamientos, que nos lleva a caminar cerca del abismo, ¿no? Ahí estábamos el miércoles en el estudio bíblico y un hermano decía, es que a nosotros nos gusta caminar por la orillita, ¿no? Por el abismo, y a veces como que el pie se quiere ir. A veces nuestra naturaleza quiere hacer lo suyo, y a veces también nuestra misma naturaleza, nuestra antigua naturaleza, a veces se opone, mis hermanos, a que estemos en contacto con Dios. ¿Recuerdan ustedes un sermón pasado? No lo voy a... que hablaba la pastora Polina de las disciplinas espirituales. Hablábamos de que es necesario ayunar. Bueno, es fuerte. Hablaba de que necesitamos orar. Cristo nos dio el ejemplo completo. Él oró mucho con el Padre cuando estaba en la tierra. Hablaba de que es bueno estudiar la palabra, porque por medio de la palabra el Señor nos habla. No, Dios no nos habla, mis hermanos. Pues hay gente que dice, yo vi a Dios en sueños. Bueno, y está bien, es respetable, es tu experiencia. O hay gente de pronto dice, yo oí a Dios. Y está bien, es tu experiencia personal. Pero animamos a las personas a que escuchen a Dios por medio de leer la Escritura, de estudiar la palabra del Señor. De que escuchen a Dios orándole a Él y pasando momentos de silencio, sacando tiempo para el Señor.